Un gusto Porque pues, saludarte. son dos partidos que prácticamente ya están en proceso de extinción, podríamos decir, Ujú. pero tuvieron su lugar en la historia de Sonora y de México. Y entonces, el 4 de marzo de 1929 fue fundado el Partido Nacional Revolucionario, que así se Ujú. llamó primero, por el presidente Plutarco Elías Calles, con el propósito de transitar de un gobierno de caudillos a un régimen de instituciones. El- en Sonora, cuando se fundó el Partido Nacional Revolucionario Amigo, en Sonora había 52 partidos pequeños. Guau. Imagínense, 2000 en el país. El 4 de diciembre de 1929, bajo la presidencia de Manuel Pérez Treviño como presidente nacional, el Comité Provisional del Partido de Sonora inició los trabajos para organizar la convención estatal constitutiva del PNR en el estado, lo cual fue para lo cual fue convocado por Ramón Ramos Almada, que después Ramón Ramos Almada sería gobernador del estado. Ramón Ramos fue comisionado por Comité Directivo Nacional. La convención se llevó a cabo del 20 al 22 de abril de 1930 bajo la supervisión del delegado nacional Javier Maxuero. El presidente del Comité Directivo Estatal resultó el diputado Andrés H. Peralta, que instaló sus oficinas en la esquina de Cerdán y Juárez. Al llegar a la gobernatura, Francisco Elías Suárez, en 1929, fue apoyado por el Partido Civilista Sonorense, cuyas oficinas del Comité Municipal, conocido como el Guarache, así apodaban a esa agrupación política, estaban en la esquina de las calles Juárez y Sonora frente al Jardín Juárez, y era presidido por Alejandro Lazi. Ese era el Partido Civilista Sonorense, digamos que el más importante. Ujú. El Guarache era un fantástico grupo político de ideas avanzadas, con sus brigadas de choque y servicios de inteligencia, cuyos miembros eran su mayoría obreros, artesanos y pequeños comerciantes que pagaban sus cuotas religiosamente, que eran de 50 centavos a $1 semanales. En la dirigencia del grupo figuraban Francisco el Viejo López, Alejandro Lazi, José Abraham Mendívil, el profesor Francisco Mendoza, Florencio Escobosa, Ángel Nájera, Luis Encinas, Ujú. papá del que fue gobernador después, Luis Encinas. En la organización externa figuraban Bernardo Cabrera Muñoz, Octaviano Grijalva, Ignacio Romero, Ignacio Moreno, José Palomares y otros grupos de jóvenes como Blas Salazar, Fernando Salazar y Alejandro Dávalos. Al fundarse el PNR en México, pronto afloraron las diferencias entre los grupos por dirigirlo en Hermosillo, que lo llevó a un fuerte enfrentamiento. Uno de esos grupos era el Guarache. Los El líderes de Guarache. los grupos eran Julio Salazar y Alfredo Suárez. El enfrentamiento motivó a la dirigente estatal y al delegado estatal del PNR, Arturo Calderón, a convocar una asamblea electoral el 8 de diciembre del 1930, que se llevó a cabo el día 12 del mismo mes en el Teatro Royal, que estaba por la calle Cerdán, por cierto, que ya no existe, aprobándose así el primer comité directivo municipal del partido. Y el comité del Partido Nuevo quedó presidido de la siguiente manera: Manuel Z. Cubillas, presidente; Ignacio Salazar, vicepresidente; Francisco Carrión, primer secretario, y otros más muy conocidos. Don Fernando Agalá, quinto vocal, un personaje cronista de Hermosillo que tiene un libro clásico en la historia de Sonora, y estos personajes que estoy mencionando son personajes muy importantes en la historia de Hermosillo. Después hubo otra presidencia y luego de 9 años de existencia, el PNR había cumplido su misión histórica y era momento de la consideración de la Alianza Obrero Campesino Popular para darle una fuerza orgánica, y el 30 de marzo del 38, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, y en 1946 se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional. Personas que mencioné como funcionarios del partido, del primer
Riel, PNR en Hermosillo, pues fueron grandes personajes en la historia de Hermosillo. Sí, ubicamos algunas vialidades que llevan sus nombres, Ignacio. Sí, calles y todo. Sí, bulevares, Sí, ajá. sí, sí. Bueno, pasemos entonces a la fundación del primer comité municipal del PAN en Hermosillo. El 24 de mayo de 1939, si se fijan más o menos, en la misma época del PRI, unos días antes de la llegada del presidente Lázaro Cárdenas del Río a Hermosillo, Carlos Ramírez Cetina, un joven de 29 años, integrante del comité organizador del Partido de Acción Nacional en el país, llegó a Hermosillo acompañado de Roberto Chávez Camacho, otro personaje, enviados por Manuel Gómez Morín, presidente nacional, fundación del Partido de Acción Nacional en el país, con el propósito de establecer el primer comité directivo municipal en Hermosillo. Ramírez Cetina se entrevistó con el periodista Israel González, director del vespertino El Pueblo, muy conocido ese periódico y ese señor, quien rechazó la invitación a participar ya que estaba comprometido con la campaña política por la presidencia de la República del general Juan Andreu Almazán, opositor al PNR. También habló con Horacio Subarzo Díaz y Enrique Michel. Enrique Michel, un reconocido notario de la época, y Horacio Subarzo Díaz sería gobernador sustituto de Abelardo L. Rodríguez por el PRI años después. Los abogados con el mejor y más serio despacho jurídico de la ciudad eran ellos dos, y con el doctor Eduardo Ruiz Gómez, un simpatizante vasconcelista y el mejor dentista de la ciudad y con posibilidades económicas, quienes aceptaron la invitación solicitándose su autorización para la impresión de volantes publicitarios. Habló también con José Vasconcelos, nada más y nada menos, ex candidato a presidente de la República, ex secretario de Educación, quien por estos días residía en Hermosillo, trabajando en la fundación y la creación de la Universidad de Sonora, quien le dijo al muchacho: no hay que organizar partiditos para hacerle el juego al gobierno, lo que es necesario es organizar un movimiento armado que acabe con toda la casta maldita que nos gobierna. También se entrevistó con el exgobernador José María Maytorena, quien le dijo que simpatizaba con su movimiento, pero que de momento no podía comprometerse a participar y que en unos meses le resolvería si lo hacía. Maytorena estaba en Hermosillo esperando hablar con el presidente Lázaro Cárdenas, que andaba de gira por aquí, que venía de Ures rumbo a la capital en su gira por el noroeste del país, para solicitarle la devolución de las propiedades que Álvaro Obregón y Elías Calles, expresidente, sus enemigos acérrimos, le habían expropiado a su familia. Finalmente, el Comité Municipal del PAN de Hermosillo fue integrado por las siguientes personas: Horacio Subarzo Díaz, abogado; Enrique Michel, abogado; Eduardo Ruiz Gómez, los que mencioné. Se imprimieron, repartieron en la ciudad 5,000 volantes con la siguiente redacción: Acción Nacional, el partido que salvará México. Entre los días 27 al 29 de abril del 45 se formó el primer comité regional del PAN en Sonora, con sede en Hermosillo, integrado por el ingeniero Arturo Medina Luna como presidente. Era un ingeniero que había llegado como constructor a Hermosillo y terminó estas actividades todo vapuleado y se regresó a su tierra, creo que era de Monterrey. El doctor Santos Tolosa Aguilar como vicepresidente, Eduardo Celada como secretario o empresario, Manuel Salas Herbe como tesorero, Roberto Thompson como vocal, un personaje hermosillense, el doctor Everardo Monroy, que lleva una calle, el doctor José Jiménez Cervantes, conocidísimo en la historia de Hermosillo, Nabor Cabarnillas y Luis Ibarra como socios. Esta es la historia de los dos partidos más grandes que ha tenido México, que casi nacieron juntos en el país, un poquito menor el PAN, y también igual en Sonora. Finalmente el PAN logró gobernar Hermosillo hasta 1967, por primera vez en este municipio. Y que hoy en día están convertidos en dos partidos de oposición
casi en peligro de extinción. Fíjate, y tanto personaje además que tantos personajes pues que forjaron estos partidos en sus inicios acá en Hermosillo y en Sonora. Ignacio, muchas gracias por compartirnos esta parte de la historia. Te enviamos un saludo. No hay nada nuevo bajo el sol. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo, Ándale, pues ahí está Ignacio Lagarda, cronista municipal.